Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo andan mis crealiteros, mis creadores? Así que miren, hoy vamos a hacer un living, es un ambiente. Tiene un hogar, tiene un sillón, escalera, una biblioteca, libritos, una televisión. Así que bueno, les voy a comentar un poco de qué se trata la escala, porque está realizado en escala 1.10. Ahora les paso a contar. ¿Qué es la escala? La escala es la relación de proporción entre dimensiones reales y las del dibujo que lo representan. Un ejemplo les voy a dar. Una medida real, por ejemplo, un metro, tiene 100 centímetros. Las medidas de plano, de un plano, por ejemplo, 10 centímetros en la escala de 1 a 10 sería un metro. Sí, lo grafiqué más o menos para que ustedes lo puedan leer y también lo puedan guardar después. Es muy importante. Miren, un metro serían 100 centímetros. 100 centímetros en escala de 1 a 10 serían 10 centímetros. Le hago un ejemplo. Por ejemplo, María quiere hacer una maqueta de su habitación, ¿sí? Pero para eso necesita hacer un plano antes que nada, para saber lo que va a hacer. Entonces toma las medidas. Y su habitación mide 3 metros con 80 por 4 metros. Para saber la escala de 1.10, que las que mayormente se usan para casas de muñeca, por ejemplo, tiene que dividir los centímetros. Por ejemplo, si 3 metros con 80 es igual a 380 centímetros, a estos centímetros lo dividimos por 10. O sea, 3 metros con 80, ¿sí? Sería dividido 10 nos da 38 centímetros. Entonces, donde María dijo que había en un lado de su habitación 3 metros con 80, entonces en el plano lo va a tener que pasar a la escala 1.10, ¿sí? De 38 centímetros. Y también dijimos que mide 3 metros con 80 por 4 metros. 4 metros sería 400 centímetros. A esos 400 centímetros lo dividimos, ¿sí? Por 10. Entonces nos va a dar 40 centímetros. O sea que en el plano va a tener 38 centímetros por 40. Eso si lo llevamos a una escala de 1.10. Si lo llevamos a una escala de 1.30, lo vamos a tener que dividir por 30. Y si es una escala que ya es una miniatura impresionante de 87, entonces dividimos la medida real por 87. Lo dividimos y el resultado es los milímetros o centímetros que nosotros vamos a llevar al plano. Bueno, espero que les haya quedado claro y estudienlo, es muy lindo y muy interesante. Pero bueno, vamos ahora a lo que vamos a hacer. Voy a hacer un living en miniatura. Un living de la realidad llevado a una escala de 1.10. Ahí vamos. Muy bien, acá les muestro, estoy haciendo el living de mi casa, es un living chiquito. Miren, vamos a hacer un plano. Primero es el rectángulo que tenemos que hacer de lo que va a medir este living, ¿sí? Luego vamos a hacer lo que contiene dentro del living, que son los muebles, los pisos, los muebles y lo que tenga. En este caso no va a llevar techo, para que ustedes lo puedan visualizar muy bien. Miren, en este caso yo estoy trazando las líneas que ya hice con lápiz con una fibra o microfibra, lo mismo, es para nada más que se pueda visualizar y nosotros tener de referencia. Acá yo marqué el hogar, la escalera, ¿no? Hay un hogar, al lado hay una escalerita y también está un mueblecito, la televisión, una biblioteca y un sillón. Esos son los muebles que voy a hacer. Entonces vamos a trazar todo y vamos a comenzar a comenzar por el piso, ¿verdad? Ustedes fíjense que en este plano es el real de la maqueta, porque si tenía, por ejemplo, no sé, 5 metros y pico, bueno, yo a eso lo dividí, como les expliqué antes, por 10. Esta maqueta está hecha en 1.10, ¿sí? Bueno, vamos al trabajo. Muy bien, acá estamos encarando con la parte frontal. Yo ya lo corté en cartón, ¿sí? Esta es la parte donde va a ir la ventana. Entonces, acá tenemos la ventana, ya está recortado. Lo que voy a hacer es calar la parte de la ventana, que supuestamente ahí va a ir el vidrio.
Muy bien, acá tenemos lo que llamamos planta, ¿no? Lo que sería, vemos el plano desde arriba y acá tenemos todo en su lugar, digamos la escalera, el hogar, los muebles, la ventana. La maqueta cuando yo la muestre no van a ver la ventana, pero sí les voy a enseñar a hacerla. No la van a ver porque si yo dejo la ventana no les puedo mostrar el interior. Así que muy bien, acá lo que voy a hacer, yo en el cartón mostré esto para que ustedes lo puedan ver, pero acá vamos a pegar lo que sería el piso. El piso lo hice con una fotocopia, ¿sí? Ahora van a ver el proceso. Yo utilicé adhesivo multipropósito porque, bueno, para mí es muy práctico cuando uno pega papel porque no se humedece el papel, no se infla, no queda arrugado, para nada. Entonces, siempre utilizo este producto que es de productos de pinturas eternas, que es de muy buena calidad. Así que se los recomiendo. Para darle brillo le pasé una mano de laca incolora que le da un buen realce también al tono del papel. Luego continué con la ventana, siguiendo el mismo procedimiento que hice anteriormente con el piso. Coloqué el multipropósito, lo dejé orear. Cuando estaba en punto contacto, ya ahí coloqué la cartulina. Y como ves, hice un rectángulo dentro de esta ventana como para quitarlo y así los bordes me quedan más prolijos. Pero les voy a ser honesta, no fue una buena idea, ¿sí? Van a ver que luego en la puerta lo que hago es ponerles unas maderitas y queda mucho mejor la terminación o cartoncito, lo que tengan. Pero bueno, para tapar eso es mejor la otra técnica que van a ver con la puerta porque es mucho más cómoda trabajarla. Pero por supuesto que esta es una opción, quería compartirlo con ustedes, tanto lo que van a ir viendo, también los errores que cometí a la... Ahora voy a pasar a hacer los muebles. Miren, utilicé bajo lengua, esto se compra en cualquier farmacia. Lo que hice es sacarle las puntas redondeadas y lo hice con un cúter. Recuerden siempre, así sea una fotografía que ustedes quieren hacer, recuerden de sacar las medidas reales y pasarla a escala. Miren, en este caso era un mueblecito, tomé las medidas y la pasé a escala 1.10, ¿sí? Por eso estoy tomando las medidas. Utilicé este adhesivo que contiene cianoacrilato, que es un adhesivo que lo pueden comprar en cualquier ferretería. Muy bien, lo que utilicé porque se pega en el instante. Es muy bueno para estos trabajos. Entonces vamos a seguir armando nuestro mueblecito que es una biblioteca.
Vamos a usar betún de Judea y vamos a ponerle un poquito de trementina o aguarrás para diluirlo un poco. Y los otros mueblecitos lo hice de la misma manera, con estos palitos baja lengua que, como les dije, se compran en las farmacias. Ahora estamos armando la televisión, que va arriba del mueble. Para hacer la base de la televisión utilicé masilla epoxi. Para pintar el mueble que está la televisión, utilicé esmalte acrílico.
hacer los ladrillitos lo que hice fue pintar un pedacito de cartón con color óxido y cortarlos en rectángulos, ¿sí? Y fui colocándolo como se ponen los ladrillos. Para hacer esta chimenea lo que hice fue marcar con cúter, hice 2 pasaditas muy suaves sin llegar a cortar del todo el cartón y de esa forma armé la caja. Y seguí pegando ladrillitos en los laterales. Para impermeabilizar la superficie, lo que hice fue colocarle cola de carpintero. Muy bien, ahora lo que hice fue colocarle, si podemos usar induido o gesso, que también es muy útil para estos trabajos. Una vez seco lo vamos a retirar. Y ahora sí, vamos pegando las paredes. Aunque como os dije antes, la parte de la pared donde está la ventana, o sea, la retiré para poder así mostrarles cómo quedó la maqueta dentro, ¿sí? En el interior. Presenté las tablitas que sería la escalera y pasamos a pegar los escalones antes, o sea, armamos la escalera antes de pegarla a la pared. Y ahora sí vamos a comenzar a colocar los muebles.
Saben que en casa tengo un perchero que son 3 cabezas de caballo, pero en este caso obviamente no me salieron perfecto, pero sí va a simular este perchero. Vamos a utilizar purpurina mezclándola con un poquito de goma laca para fijarla. Esfera simulando el picaporte. Después puse los zócalos de madera. Ya estamos casi terminando. Con la misma técnica de los palitos hice estos dos muebles, un sillón y una biblioteca. También hice unos libritos, ¿sí? Saqué unas fotocopias de tapas del libro y hice estos pequeños libritos en miniatura. Ahora les voy a mostrar cómo hacer digamos, el relleno para el almohadón del sillón. Vamos a hacerlo como si fuera enterizo, así que voy a cortar 2 cuadrados y le voy a poner cinta en el medio porque lo vamos a pegar. Si lo van a coser no hace falta ponerle cinta, pero si lo van a pegar sí, para que no se derrame el pegamento hacia la parte interna de la tela, para que no nos perjudique y no nos pegue mal la tela, ¿sí? Voy a utilizar un adhesivo para tela, en este caso de pinturas eternas, para pegar estas telas entre sí. Acá tenemos el adhesivo, vamos a colocarlo y vamos a dejarlo secar muy bien para después poder pasarle la plancha, porque de esta manera es como se pegan las telas. Bueno, como dije antes, una vez que se secó, vamos a colocar la parte del pegamento con la otra parte del pegamento. Vamos a colocar una arriba de la otra y vamos a proceder a planchar. Lo damos vuelta y luego le vamos a colocar unas medias esfera o perlita para simular así los botones. Estas medias esferas las vamos a pintar con esmalte negro. Lo rellenamos con vellón, con guata, con algodón, con lo que puedan tener en casa, ¿sí? Y no muy cargado para que no nos quede tan gordo y grotesco. Antes de colocarle las esferas vamos a hacer unas puntaditas para que quede un estilo, no sé si capitoné, pero sí que quede un estilo así hundidito como, bueno, como vienen los sillones tan hermosos. Muy bien, como ven, también le colocamos una alfombrita, es una fotocopia, pero podemos hacerla con lana, tejer algo y colocarlo. Muy bien, quedó precioso este sillón. Ahora vamos a continuar.
Y terminamos este ambiente colocándole algunos adornos realizados en porcelana fría. Así que espero que te guste, que lo compartas en tus redes sociales, a tus amigas. Si les gusta hacer miniaturas, también casas de muñeca podemos hacer. Así que bueno, si te gusta la idea, me encantaría que me los hagas saber en la cajita de los comentarios. Acordate de suscribirte al canal si todavía no lo hiciste y que le des clic a la campanita para que YouTube de esa manera te avise que he subido un video nuevo. Ahora sí me despido hasta la semana que viene, les mando un abrazo gigantesco y nos vemos muy prontito. Chau, chau.